Bueno, nosotros en este primer bloque hemos titulado Cómo la inequidad social está minando la sociedad. Hay otros factores, obviamente, como decía rápidamente en mi introducción, pero ese es uno tremendamente importante, ¿no es así? Sí, por supuesto. La desigualdad social siempre ha sido leña para el fuego del populismo, ¿no? En la historia latinoamericana esto lo hemos visto de manera consistente desde los años 30, de hecho, del siglo pasado. Lo que resulta nuevo en este momento histórico es que estamos viendo este problema, esta combinación de desigualdad social y emergencia del populismo, en sociedades como Estados Unidos, como las sociedades europeas, en donde no esperábamos que ocurriera esto. Y esto realmente es un cambio histórico fundamental. ¿Dónde crees que está la gasolina, el combustible de, de ese auge? Bueno, creo que hay un proceso histórico que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Si miramos los últimos 50 años, vemos que hay una doble combinación en la trayectoria de los países industrializados, que es un incremento interno dentro de cada país, de países como Estados Unidos o los países europeos, de incremento de la desigualdad del ingreso internamente. Entonces, esto significa que los sectores populares tienen menor participación en el ingreso nacional, pero esto se combina con una reducción de la desigualdad. Este crecimiento de la desigualdad interna se combina con una reducción de la desigualdad a nivel global, porque con el surgimiento de eh, potencias industriales en China o en India, sectores industriales mucho más competitivos a nivel global. Esto significa que ahora los obreros de países como Estados Unidos o los países europeos compiten y muchas veces en inferioridad de condiciones con los obreros industriales en China o en India o en el sudeste asiático o incluso en México. Y esto lo que significa, si uno lo piensa, es que estos sectores que tenían una vida muy confortable hace 30 o 40 años, hoy en día se encuentran en una situación de desventaja no solo interna frente a las élites nacionales que cada vez capturan mayor parte del ingreso, sino también en términos internacionales frente a estos nuevos sectores industriales que compiten con ventaja en el mercado global. Háblanos de esas circunstancias que tú comentabas, circunstancias nuevas que hacen estos movimientos distintos a los de hace unos años y concretamente en el caso de la desinformación, de las mentiras, de las redes sociales, de un escenario nuevo para cómo recibe la ciudadanía la información política. Claro, este es un tema central, porque si pensamos en este crecimiento de la desigualdad que describíamos en el bloque anterior, estos son procesos muy lentos que han ocurrido a lo largo de medio siglo. Pero lo que vemos hoy en día es que en un cierto periodo, en este periodo del siglo XXI, hemos visto una crisis de la democracia en múltiples países, que van desde Estados Unidos hasta Turquía, hasta Hungría, hasta Brasil, más o menos en el mismo momento histórico. Y la pregunta es por qué esta crisis de la democracia emerge en todos estos países al mismo tiempo. Creo que la clave aquí está en la tecnología. La tecnología permite que hoy en día los políticos se comuniquen de una manera directa con sus votantes y en un mundo tan saturado de información, los políticos que sobresalen son los políticos que tienen un discurso extremo. Los políticos moderados quedan tapados por el cúmulo de información que recibimos todo el tiempo en nuestros teléfonos y los políticos que tienen un discurso extremo, o bien porque dicen lo que pensamos de alguna manera y no nos animamos a decir, o bien porque dicen algo que nos parece aberrante y lo odiamos, son de cualquier modo los que llaman la atención. Si a esto le sumamos el hecho de que potencias como Rusia o como China están utilizando las nuevas tecnologías para diseminar información falsa, para sembrar discordia social, entonces la tecnología se vuelve un recurso clave para acelerar, para potenciar la crisis de la democracia en este momento histórico. Está claro. Y eso da una componente internacional con una profundidad en esa internacionalidad, en esa coordinación que va más allá de todo lo que uno pudiera imaginar, ¿no?
Déjame que nos vayamos a la conexión económica, porque ¿por qué esto en un programa económico? Bueno, por muchas razones. Primero porque es previo casi, es decir, cualquier cosa que destruya nuestra organización social nos afecta después a cualquier cosa que hagamos en el ámbito económico. Pero es que además estos movimientos, es curioso que están muy unidos a tendencias de tipo cronicapitalista, el capitalismo de amiguetes que decimos en español, que bueno, se han formado, es decir, el cambio en Rusia, por ejemplo, cuando se hace el cambio desde la antigua Rusia comunista a la Rusia que entra en el mercado. Bueno, entra en el mercado, pero no entra en el mercado exactamente como un sistema democrático avanzado, entra en el mercado con una serie de personajes muy ligados al régimen, que son los que se convierten en los grandes empresarios del momento. Ese es el cronicapitalismo que existe por muchas otras partes del mundo. Pero esa es la amenaza creciente económica, por decirlo así, en todos estos movimientos, que luego se disfrazan, eso sí, porque para eso hay una habilidad tremenda, de justo lo contrario, de libertad, de open market, hablan incluso de Estado de Derecho continuamente, van a decir, no, pero si es que los que están poniendo el Estado de Derecho en peligro son ustedes, ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? Creo que esta es una característica clave que hay que destacar. En la medida en que las democracias se degradan en todos los contextos, lo que surge es un sistema gobernado por unos pocos, que a veces son líderes extremadamente populares, pero que en la medida en que erosionan el Estado de Derecho, lo que crean es una red de amigos que controla el sistema, si queremos llamarlo capitalista, pero el sistema de propiedad de ese país. Y lo que es más sorprendente es que no importa la ideología del régimen, esta emergencia del crony capitalism, como le estabas llamando, existe, ya sea que hablemos de Víctor Orbán en Hungría, o de Nicolás Maduro en Venezuela, o de Nayib Bukele en El Salvador. Sin importar la ideología del gobierno, en la medida en que la democracia se degrada, y por lo tanto el Estado de Derecho se degrada y la protección de la propiedad privada se degrada, lo que surge es este capitalismo de amigos, que es un capitalismo centrado en la política, centrado en el poder político. El movimiento ahora es muy visible y tiene especialmente fuerza en la extrema derecha, pero digamos a la ideología no es el punto. El punto es, como dices muy bien, el centralizar, el ir contra las instituciones, que es un factor importante. No tenemos mucho tiempo en este bloque, luego vamos a hablar más en el último, pero el proteger las instituciones básico, ¿no, Aníbal? Sí, sobre todo las instituciones del Estado de Derecho, ¿no? La independencia del Poder Judicial, los organismos de control. Estos son los factores clave que permiten, en primer lugar, poner un límite al Poder Ejecutivo en la medida en que el presidente o el primer ministro intenta capturar el resto del sistema democrático. Permite que las elecciones se mantengan libres y competitivas y, por lo tanto, que estos líderes pierdan elecciones cuando llegue el momento, como ha ocurrido en Polonia el año pasado, como ha ocurrido parcialmente en India hace poco. Pero lo más importante es proteger la independencia del Poder Judicial de manera tal que pueda existir una protección efectiva de la propiedad privada frente a estas redes de amigos que se construyen desde el poder político. Los movimientos democráticos deben de priorizar o deben de poner en sus objetivos como algo fundamental el ser tremendamente sensibles a las extremas desigualdades económicas creadas en las últimas décadas, porque ves que ahí está uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores de estos apoyos raros que uno ve, y digo raros por decir alguna palabra, que uno ve en estos momentos por tantas esquinas del mundo. ¿Es así? Creo que lo que ha ocurrido en el siglo XXI es que la promesa de movilidad social, que era central para la política, para la promesa de la política y del Estado en el siglo XX, se ha perdido. Cuando vemos los movimientos políticos hoy en día, en última instancia son todos movimientos conservadores. Tenemos unos movimientos de derecha, como decíamos antes, a veces de izquierda, que están intentando cuestionar los principios de la democracia desde una perspectiva de volver atrás, de deshacer la democracia que existe, y tenemos unos movimientos democráticos que están tratando de salvar lo que se consiguió en el siglo XX. En ninguno de estos dos casos hay una promesa de futuro para nuestras poblaciones.
Y es justamente la promesa de movilidad social lo que permite formar mayorías amplias que generen un proyecto político viable y que generen gobernabilidad en nuestros países.